revelaron algunas otras encuestas el día de ayer que ya han estado circulando en medios de comunicación, en redes sociales, y bueno, lo que hemos visto es que Claudia Sheinbaum sigue como puntera en esta carrera rumbo a la candidatura presidencial. También vemos que Adán Augusto López Hernández está creciendo considerablemente y que bueno, la gente cada vez más se va definiendo. La verdad es que algo que también hay que reconocer es que no hay tanto porcentaje en esa parte en el que las personas contestan que aún no saben quién. Ahí lo estamos viendo, solamente el 11.1% lo sabe. Ahí vemos a Ricardo Monreal con un escaso 10.4%, este es del Heraldo, Adán Augusto con un 28%, Marcelo con un 24.6%, y vemos a Claudia Sheinbaum con este 33.1%. Además, hay que sí nombrar un poco esta parte de abajo que dice con cuál de los siguientes partidos simpatiza, que vemos que Morena pues tiene una diferencia de más del doble de del siguiente que sería el PAN, ¿no? Es una diferencia pues bastante considerable. Vemos que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se mantienen igual en estas posiciones de primero y segundo lugar respectivamente. Acá vemos otra, pero las cifras pues son básicamente lo mismo y ya es pues algo bastante recurrente, bastante constante que hemos visto ahí a Claudia Sheinbaum encabezar estas encuestas. Hemos visto que también pues cada una de estas corcholatas han estado pues ahí haciendo sus giras los fines de semana, cada quien pues desde sus posiciones, algunos que tienen pues sí ciertos conflictos. Me parece que ya también Marcelo Ebrard volvió a solicitar a Mario Delgado que se establezca el mecanismo de pues las reglas de cómo se van a elegir los candidatos. Me parece que también Gerardo Fernández Noroña ya hizo un llamado al presidente de Morena para que se establezcan las reglas del candidato por la alianza morenista. Así fue como lo mencionó él. Yo creo que pues porque sabemos que él pertenece al Partido del Trabajo, pero bueno, hemos visto que pues sí hay un ambiente del que a veces pues hay algunas rispideces, pero también pues un movimiento consolidado de unidad y sobre todo pues sí destacar que es Morena como partido quien está pues encabezando todas estas encuestas y sobre todo yo creo que más bien pues esta batalla por la candidatura está siendo más bien de forma interna en el partido, ¿no, Cam? ¿Cómo ves esto? Porque sin duda alguna que quien llegue a la presidencia en 2024 va a salir de las filas de Morena porque pues es el partido que tiene una mayor aprobación. Sabemos que pues existe un buen desempeño y también los candidatos que pues si bien hemos visto que ya llevan algunos meses ahí dando a conocer, haciendo pues esta parte de dar a conocer lo que han hecho, como sus labores, cuál sería su proyecto. Los hemos visto ya tomando varias entrevistas, tanto a Marcelo Ebrard como a Adán Augusto y a Claudia Sheinbaum. Y bueno, esto ya es un recorrido importante, mientras que en la oposición no han definido ni siquiera quién va a ser el que agrupe todas sus filas, ¿no? Han mencionado algunos nombres como tenemos a Krill, a Lili Telles, que también hemos visto que ha estado creciendo en sus propias encuestas respecto a la oposición, que no aquí pues solo veíamos un poco las de Morena, pero sí son candidatos que realmente no tienen una suficiente fuerza y que todavía ni siquiera logran definir quién va a ser, ¿no? Mientras que en Morena están pues todos estos perfiles que ya están haciendo este trabajo, por así decirlo, para darse a conocer, para dar a conocer sus proyectos, cómo piensan, cuáles son sus personalidades, cuál ha sido su desempeño desde cada uno de sus campos de trabajo que siguen en funciones. Y pues vemos que la oposición, en cambio, no ha logrado ni siquiera decidir quién va a ser quien agrupe todos los esfuerzos para 2024. Vemos perfiles pues con muy poca fuerza, con casi nada de simpatizantes, incluso para que te rías un poco, Cam, si se echan un clavado a Twitter, vemos que ya está Pedro Ferriz, o sea, están tan escasos de candidatos presidenciales que Pedro Ferriz dijo que él se anota para la presidencia y que creo que sí fue él quien dijo que su primera acción como presidente iba a ser encarcelar a López Obrador. Es que no, bueno, no conocen la ley, solo tergiversan todo y pues es más que nada otra campaña de golpeteo.
pero sí decir que pues sus filas están tan endebles, no tienen ningún proyecto, que por eso pues ya salen estas personas cualquiera a decir que van a ser los candidatos. Y pues sí hemos visto, me parece muy importante recalcar, que no han elegido a nadie, ¿no? No hay alguien que ya suene, que sea como un hombre de una mujer o de un hombre, y que digan, él o ella va a ser el candidato de la oposición. Yo creo que ya tendrían que empezar a sumar esfuerzos para ir construyendo una campaña, porque vemos que quien resulte ser este candidato de la oposición, pues va a tener pues una larga desventaja, a diferencia de los candidatos de Morena, que pues ya están mucho más establecidos y estamos viendo que han estado pues ya iniciando esta trayectoria rumbo a esta pues en prácticamente sucesión presidencial, ¿no? Ahí vemos las preferencias y ¿cómo ves tú, Cam, esta parte de la diferencia que existe con las corcholatas de Morena a las de la oposición? No, pues es abrumadora la cantidad de diferencia que hay entre las corcholatas de Morena y, bueno, las fichitas del PAN y del PRI, ¿no? O sea, creo que ellos saben, ¿no? Y por eso tampoco han impulsado realmente a un personaje político como tal, ¿no? Creo que efectivamente las personas que han levantado la mano por el PRI o por el PAN pues son personas que no traen ni el apoyo político, ni el proyecto político, ¿no? Y que, bueno, a diferencia de lo que estamos viendo con las principales corcholatas de Morena, ¿no? Estoy hablando de la doctora Claudia Sheinbaum, estoy hablando de Marcelo Ebrard, estoy hablando de Adán Augusto, estoy hablando incluso de Fernández Noroña, que hace unos días estaba en Guerrero y pues tuvo un encuentro enorme, ¿no? Con una gran cantidad de gente, con una gran cantidad de seguidores. Este fin de semana, por ejemplo, vimos que tanto la doctora Claudia Sheinbaum como el canciller Marcelo Ebrard estuvieron ambos en Oaxaca, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum, por ejemplo, fue a dar una plática con respecto a políticas públicas, ¿no? Luego Marcelo se fue a Guanajuato a la inauguración de unas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues aprovechando pues estas agendas que tienen, ¿no? Pues claramente la gente se congrega, hacen estos grandes mítines y yo de verdad les recomiendo que puedan ahí revisar en cada uno de los perfiles las fotografías de la cantidad de gente que va a verlos a cualquiera de estas corcholatas, también a Adán Augusto cuando ha hecho recorridos por los estados, y es pues una cantidad de gente abrumadora que acompaña el proyecto de la Cuarta Transformación y que apoyan pues de manera individual a estos diversos personajes, ¿no? O sea, creo que se ve ahí en las encuestas que hace un momento estábamos viendo en pantalla, ¿no? Vemos que tienen una gran aprobación, quizá algunos estén acercando un poco, por ejemplo, creo que Adán Augusto ha crecido muchísimo en su conocimiento, en su percepción, ahí lo estamos viendo, ¿no? O sea, Adán Augusto de que empezó ahora pues ha crecido bastante, ¿no? Y bueno, pues se le está acercando bastante a Marcelo Ebrard. Vemos, por ejemplo, el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, miren, ahí están, ¿no? Adán Augusto, 20 puntos, Marcelo Ebrard 24, están bastante cerca, muy por detrás está Ricardo Monreal, y bueno, también creo que la diferencia entre la doctora Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues cada vez se va ampliando más, ¿no? Yo creo que también, como lo hablábamos del Estado de México, digo, para la encuesta nos avisan que para agosto vamos a tener ya la definición de quién será el defensor o la defensora de los comités de la Cuarta Transformación. Los coordinadores de defensa de los comités de la Cuarta Transformación los tendremos ya para agosto, ¿no? Entonces realmente nos quedan muy pocos meses. En el intermedio tenemos la campaña del Estado de México y de Coahuila, bueno, el cierre de esta campaña. Entonces, pues realmente creo que va a haber muy poco margen para que se muevan estas encuestas, ¿no? Realmente creo que estas podrían ser los resultados que viéramos en la encuesta que se va a hacer de manera telefónica, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que las corcholatas de Morena van muy por encima de las demás. Veo yo ya, empiezo a ver, les quiero comentar, ustedes tienen su casa aquí en la alcaldía Benito Juárez, que, bueno, desafortunadamente es una alcaldía que tradicionalmente pues ha sido gobernada por el Partido Acción Nacional, ¿no? Y bueno, donde hay grupos del PAN que se han movido fuerte, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y aquí yo ya por primera vez empiezo a ver los primeros intentos de empezar a generar eventos
para presentar, en este caso, a Santiago Krill en frente de las vecinas y los vecinos, aquí en una plaza de la alcaldía Benito Juárez, misma plaza que, por cierto, hace unas semanas los vecinos pidieron para el tema del presupuesto participativo, para poder informar los proyectos ciudadanos que tienen para mejorar sus espacios públicos que no son atendidos por la alcaldía. Les rechazaron la posibilidad de estar en estos espacios y ahora pues ya está circulando este flyer para recibir acá a Santiago Krill, que yo la verdad es que desconozco a quién le interesaría ir a escuchar a un personaje como Santiago Krill, ¿no? Que pues éticamente ha sido pues muy carente y que además a mí me parece que es un personaje, híjole, es duro decirlo, pero que no calienta ni una taza de café por la tibieza de las decisiones que ha tomado, ¿no? O sea, creo que siempre ha sido un personaje que ha jugado mucho del lado de las leyes, la Constitución, y realmente jamás hemos visto este cuestionamiento, por ejemplo, a cuál es el papel de las leyes para mantener pues a un grupo en el poder, a pesar de que este grupo pues sea sumamente corrupto o sumamente irresponsable con los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se empiezan a mover las cosas por acá. Está Santiago Krill, que yo creo que es un perfil que difícilmente va a levantar pues emoción incluso entre la propia gente del PAN. Creería yo que una personaje como Lili Telles, que también ha estado ahí haciendo sus videos hablando a favor de la derecha y de la ultraderecha, podría quizá intentar capitalizar pues uno de estos sentimientos. Al final son sentimientos negativos, ¿no? Que es el sentimiento del odio, del rencor, de la rabia, ¿no? Pero al final, bueno, pues son algunos de estos sentimientos que durante los últimos años han movido a la oposición y que quizá les podrían ayudar a congregar un poco de gente, aunque yo creo, Beth, que un proyecto con esas características, que es un proyecto reaccionario, ¿no? Difícilmente va a competir con el discurso, ¿no? Y la fuerza y los valores que tienen el resto de las corcholatas de Morena, que bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Todos están apoyando pues un proyecto muy puntual a favor de las personas más desprivilegiadas, ¿no? En contra de la corrupción y bueno, que en ese sentido van siguiendo pues este proyecto que propuso Andrés Manuel López Obrador desde 2006 y que finalmente triunfa de manera masiva en 2018. Entonces, así es como pintan las cosas por acá con respecto a las corcholatas y la gran diferencia que tienen con esas fichitas del PAN.